Bien, terminado ya esta primera parte, vamos a partir de ahora a hacer un balance de la situación de Cádiz de estos años 50, tomando como referencia sus coplas, las letras de carnaval, como una fuente popular de innumerable valor. Vamos a ello. Comenzamos por la situación social. El primer enemigo que tenían los gaditanos y gaditanas de estos años era el hambre. Debemos recordar que la posguerra y la autarquía hicieron estragos en las capas sociales más humildes. Tanto es así que el hambre, como tal, fue un tema protagonista en las letras de todas las agrupaciones, desde 1949 a 1951. Y en esta se denunciaba de manera indirecta una realidad, consecuencia del gobierno, aunque de manera indirecta. No por ello faltó el humor en todas estas críticas. Ejemplo de ello sería esta copla de 1949 del tango Coro y Murgas, Estampa Gaditana. Vamos a fin a su lectura. Como de la canina nadie se escapa, va por las tiendas buscando usted, donde den buenas chapas y por poco, para nada, le importe el vino que ha de beber. Si por 6 gordas quiere un bistec, en muchas tascas le ponen pescado, que tienen 40 días, y si lo come, no le queda duda, que rompen alferecías. En otro sitio le ponen lulas, y hay que fijarse lo que suda. Qué martirio es el vivir con calamidades. Lo que estoy pasando no lo sabe nadie. Si yo pudiera aguantar, le preguntaría a usted, que no me muero aunque me coja el exprés. Como vemos aquí, una crítica a esta mala situación de hambruna y de carencia en esta sociedad, aunque el humor, como vemos, era una tónica predominante en todos sus autores. Otra consecuencia de este momento de hambre y crisis era el racionamiento de los alimentos. Se racionaba tanto el tabaco como el alimento de primera necesidad. Y esto era consecuencia de la crisis económica y del plan autárquico. Tenemos muestras de las letras del 1951 al 1953 repetidas críticas sobre este racionamiento, puesto que no conseguía paliar totalmente las necesidades. En 1951, los vendedores de prensa nos traían este fragmento. Lee la lista de racionamiento, que viene toda la semana, para dar sufrimiento. Que no, se puede pasar esta vida con el suministro de las cartillas. Otra consecuencia de esta crisis que azotaba a los gaditanos y gaditanas de los años 50 era la vivienda. El problema de la vivienda en Cádiz estaba ya perenne desde antes de la Guerra Civil, puesto que gozaba el municipio gaditano con una mala urbanización. Hay de recordar que en el 1948 José León de Carranza llevó a cabo unos planes de urbanización, pero estos lamentablemente fueron insuficientes. Muchas familias, sobre todo las más humildes y más obreras, habitaban en condiciones de hacinamiento e insalubridad, dentro de cuartos de vías, casas, palacios o edificios abandonados. Este tipo de carencia, junto al alto precio de los alquileres que engendraba desahucios, estaban bastante perennes dentro de todas las coplas de este momento. Gran número de críticas denunciaron esta situación, con una unanimidad entre todos los autores de este periodo. Muestra de todas estas críticas sería la siguiente copla, de 1953, Los cantores de pueblo. De los aprovechados y vividores, en un muy crítico aspecto, hay que hacer recriminaciones. Nos referimos al caso de los alquileres, de bastantes pisos, que están desocupados esperando inquilinos, y quedarán vacíos, porque sus dueños tontos no son, y esperan las 1000 pesetas del señorón. En los barrios donde los pobres habitan, hay personas durmiendo hasta las escaleras, ya que un pobre no puede pagar un piso, cada día más caro como las quinielas. Otra circunstancia de estos habitantes que sufrieron fue la enfermedad. Debemos recordar que estas precarias viviendas estaban en situaciones de insalubridad, eran focos de infecciones. Tanto es así que también las epidemias más frecuentes fue la gripe, tal como recogemos en las coplas. Y también se dieron otros temas relacionados con las enfermedades, como fue
la utilización de ciertos hongos que se sospechaba que podía tener algún carácter curativo, aunque lejos de realidad esto era realmente un bulo. También debemos reseñar que tanto los seguros del ocaso o el seguro de salud en general estaba bastante bien recogido su buena labor dentro de todas estas letras. Ejemplo de ello tenemos la siguiente copla, de 1952, Los guapos de Puerta Tierra. Y decía así: por lo visto la gripe, esta la ha tomado con nosotros, le dé 7 tiros. Rara es la casa que no haya 4 o 5 en la cama. Y menos mal, que tenemos el seguro, que si no, ya no hubiera dado el disgusto. Como vemos, aunque sea en tono humorístico, se denunciaba estas malas condiciones. Entramos ahora en hablar de la situación laboral gaditana. Los obreros, aunque fueran unos malos tiempos, ya que con la dictadura del franquismo estaba bastante reprimido, tanto así que el derecho a huelga estaba también ya totalmente suprimido, encontramos bastantes críticas de ciertos autores valientes que quisieron arriesgarse en este sentido. Estas críticas iban, por un lado, dirigidas a las mejoras de condiciones de trabajo, también atacaban a los empresarios como conjunto, pero sin dar nombres, también atacaban al impago de los salarios por parte de los mismos, y por último dejaba claro que el gobierno no era culpable de esta situación. En 1953, los vendedores de mariscos nos daban una gran muestra de todo este tipo de alusiones. Decía así: ya van a darle, según parece, al que trabaja lo que merece. Muchos nuevos ricos hay que se resisten, y algunos quisieran que comiéramos alpiste. Mas los gobernantes de nuestra nación, con justicia de sobra, buscan la solución, pues no hay derecho que, siendo todos hijos de Dios, unos coman los huesos y otras coman el jamón. Como vemos, nuevamente, aunque tenga su dosis de humor, autores valientes desafiaron un poco a la censura y desafiaron también a todas estas restricciones, dando su visión objetiva de la situación. En esta tónica de reivindicaciones obreras también tienen cabida los accidentes laborales, puesto que muchos dieron lugar a muertes de obreros, muertes de pescadores, muertes de tantos trabajadores de la construcción, etc. Aunque los naufragios fueron los accidentes más resonados en la época. Tanto así que, ciertamente, el barco Jesús, que se hundió en 1953, tuvo bastante recordatorio por parte de todos los autores. En 1954, la agrupación El Halcón y sus corsarios nos dejaban estos versos de recordatorios. Tenemos muy buenos sentimientos y nunca se nos podrá olvidar la fecha del 12 de noviembre, cuando el Jesús se perdió en el mar. 10 marinos perdieron sus vidas, todos ellos encontraron su sepultura en el mar. Ahora entramos en poder describir las críticas de nuestros autores que hicieron efecto contra los problemas municipales que contrayeron el municipio gaditano en este momento. Por un lado, estas críticas iban encaminadas al suministro de luz y agua. Debemos recordar que la escasez de agua en Cádiz estaba bastante perenne, puesto que las malas infraestructuras basadas en acueductos y pozos naturales tenían bastante abocada a esta población. Era también muy constante, respecto a la luz, continuas averías en las centrales, las cuales están muy ligadas al agua de los embalses. En 1949, los arrumbadores nos traían la siguiente denuncia: mire que tiene guasa la sevillana, con cortarnos la luz, cuando tiene ganas. Hay quien le echa las culpas a los embalses, porque como no llueve, hay que fastidiarse, y es muy rara la noche que de apagones no cuentes 10. Como vemos, aquí se retrata la precaria situación
lumínica que sufrían los gaditanos y gaditanas de este momento. Pero también las obras públicas, al igual que los monumentos, fueron una temática base en todas estas denuncias y críticas de nuestros autores. Tanto es así que se criticaba directa e indirectamente la gestión del ayuntamiento, aunque por otro lado, otras tantas alababan su labor en este respecto. A través de las coplas de estos años nos podemos hacer una cronología exacta de los principales cambios urbanísticos dentro de la ciudad gaditana. Las críticas más unánimes fueron dirigidas en contra de la reja que rodeaba el puerto de Cádiz y también en contra del traslado de la estatua de Segismundo Moret desde San Juan de Dios hacia un nuevo lugar que estaba cerca de, creo recordar, del muelle. Prueba de ello serían estas dos estrofas. Primero, en 1954, las máscaras caprichosas nos decían esto: la reja del muelle le hace mucho daño a nuestra tacita. Esperamos todos que un ciclón la mande a 20.000 millas. Por otro lado, la agrupación Los Siete Puntos Negros decía así: don Segismundo Moret tenía un supuesto, cual gaditano de corazón. Se debió en Cádiz de respetar, no quitarlo del sitio que a él colocaron el pueblo en general, que lo vuelvan otra vez a poner. De esta manera se reivindicaba que tan ilustre gaditano estuviera en su lugar. También los medios de transporte tuvieron su crítica, y más concretamente este tema tan abordado por todas las letras atacaban a los tranvías y a los trolebuses, que eran los medios de transporte comunes en estos años 50, a los tranvías por su lentitud y también por las masificaciones que se daban dentro del mismo, y también incluso por el aumento del precio de los viajes, y ya los trolebuses incluso por su estética, siempre hecho con un tono de guasa y humor. En 1952, prueba de ello era la copla que nos traían los domadores: vaya con los tranvías que han traído a nuestra ciudad. Es un nuevo sistema, como verán. No lo encontraremos más inconveniente que siempre están sin corriente. Enlazando con estos medios de transporte, en 1955 registramos bastantes críticas de nuestros autores por parte de accidentes producidos sobre todo en el tráfico urbano. Estos estaban sobre todo engendrados por las motos, que eran realmente un peligro para la ciudad. En 1955, los limpiadores de Arqueta nos traían la siguiente denuncia en este tema: no sé de dónde salen tantas motos, que traen por todas partes un alboroto. No paran de aumentar los motoristas, es que han tomado Cádiz por una pista. Antes íbamos por la calle, tranquilos los gaditanos, no habían más que bicicletas y muchos carrillos de mano. En cambio, hoy el peligro se ha puesto algo más serio, que en menos que canta un gallo lo mandan a uno al cementerio. Ahora, entrando en una temática diferente, vamos a describir un poco las mentalidades de nuestros gaditanos y gaditanas de aquel momento. Por un lado, hablar de la imagen de la mujer, puesto que en nuestras coplas de carnaval la mujer siempre o mayoritariamente fue reflejada de un modo crítico y en clave de humor. Debemos de recordar que el machismo y la marginación de la mujer eran característicos de este régimen franquista nuevo. Las letras criticaban a la mujer, tanto por olvidar sus tareas asignadas erróneamente, como eran el cuidar a sus hijos o hacer la comida, como por su atuendo, por cortarse el pelo, incluso por fumar. Tanto así que en 1952, prueba de ello sería lo que nos venían a contar los domadores. Hoy nuestras mujeres visten muy diferente y hasta pantalones. Con esa moda pierden los hombres las ilusiones, pues no nos gusta que la mujer tenga pantalones. Como vemos, cuestiones que hoy están bastante aceptadas en la sociedad, en este momento se veía mal, incluso vemos su reflejo en estas letras. También debemos hablar de la ética, la moral y la religión, puesto que
En nuestras coplas vemos las tendencias morales y éticas de nuestros autores, los cuales siempre abogaban por la paz y tomaban de ejemplo, en la mayoría de los casos, la imagen del buen cristiano, la de Dios, como imagen del bien. Se criticaron también hechos concretos como fueron la guerra de Corea o también la creación de la bomba atómica. Muestra de ello sería la siguiente copla de 1954, Los viudos alegres. Decía así: yo no sé qué me da, no lo puedo aguantar, y pensar con horror que la muerte se pasea por los campos de Corea, sin encontrar solución, mientras muchos se divierten llenos de satisfacción. También los árbitros del esférico en 1950 nos traían la siguiente estrofa: esto a los grandes hombres, que rigen potentes naciones, deben de evitar esas guerras de pasiones y que Dios le toque a todos el corazón. Como vemos, el peso de la Iglesia Católica y del cristianismo está bastante arraigado en el ideario de estos autores y en general de la población. Y ahora, en una línea más controvertida, vamos a pasar a hablar del carnaval afín al régimen. Esto se trata en base a bastantes coplas que de una manera u otra siempre registraron un claro favoritismo a este nuevo régimen, aunque también hubieran otras que estuvieron de acuerdo en ciertas ideas más o menos compartidas por la mayoría de autores, como por ejemplo la afinidad a las autoridades locales y a ciertos valores que transmitía el régimen, tales como el patriotismo español o la toma de Gibraltar, pero como venía diciendo, de una manera más aislada y en casos puntuales encontramos letras más contundentes favorables al franquismo. Estas, por ejemplo, aludían a personalidades como el general Varela o ensalzaban el golpe de Estado del bando nacional. Prueba de ello serían estas dos estrofas. En 1952, Los Domadores nos traía el siguiente: gloria al general Varela, ese ilustre gaditano, ejemplo de hombres hidalgos, que es patrimonio del pueblo hispano. O por ejemplo, en 1952, Los Bufones: viva la alegría, que siempre se desborda en la patria mía. Es tan sentimental mi pueblo, que el día 18 de julio celebróse con algaraza, aludiendo al golpe de Estado. Ya ahora entrando en lo que sería el propio metacarnaval, letras en base a la propia temática de la fiesta, encontramos circunstancias del propio carnaval, como fueron esa nostalgia por volver a vivir los carnavales de antaño, puesto que el nuevo carnaval de franquismo distaba bastante de las libertades que contraía el anterior. Una de estas peticiones o alusiones nos las traían Los vendedores de marisco, de Paco Alba, 1953. Nos decía así: nos preguntamos por qué. El carnaval ya no es igual que años pasados. Esto se siente tanto en esta tierra, que echa de menos su fiesta tradicional. Debe pensar la gracia de Cádiz, dada toda se la debe solamente al carnaval. Aunque realmente este tipo de alusiones eran de manera aislada, pero aquí vemos cómo ese sentimiento perduraba en el interior de algunos comparsistas. Pero también, de recordatorio a otros integrantes de la fiesta fallecidos, en la fiesta ocuparon grandes líneas en nuestros autores. Por ejemplo, en 1950, la muerte de Paco el Batato fue bastante recordada por sus compañeros. Y igualmente, en 1954, se recordó la muerte de Manuel López Cañamaque, puesto que este personaje se puede decir que es de los más grandes que ha tenido en nuestra historia del carnaval. En la agrupación, reaparición de los grupos de los anticuarios de 1905 a 1954, aludía a la muerte de Cañamaque y decía así: en memoria a los laureles que cosecharon en otros tiempos, tiene distingo aparte quien fue amigo maestro, Manuel López Cañamaque. Esto que vamos a recordar como cuentas de un rosario serán estas notas que estamos cantando. Estos versos son bastante profundos, pero a su vez
podemos decir que es un pequeño testimonio de las letras de este momento, puesto que todos sus compañeros los recordaron a Cañamaque en todas sus coplas. Pues ya por último, también hablar de las alternativas de ocio que contraían a la población gaditana en estos momentos. En estas alternativas de los años 50 encontrábamos, por ejemplo, el cine, el teatro, la radio, los toros, el Cádiz Club de Fútbol y las fiestas locales. Referente al Cádiz, el primer equipo de la ciudad gaditana siempre fue el objetivo de muchas coplas. El ejemplo sería la siguiente: en 1954, los nietos de Don Venancio. Vaya equipo que tenemos este año, vaya equipo que tenemos. Empieza pegándole a todos los equipos, y luego va como el cangrejo. Pero también las radionovelas, que era un fenómeno bastante celebrado y acogido por los oyentes, ya que en ese momento la televisión estaba bastante o muy poco encauzada en las casas de los gaditanos y gaditanas. Era una temática que retrataba sus entresijos. Por ejemplo, en 1955, Los Bichitos de Luz narraban la historia de la siguiente radionovela: vaya zafarrancho que se armó aquí en Cádiz con la novelita que el radio nos dio, de María Dolores y de la Gitana, 7 u 8 serenos y hasta un picaó, que sí murieron, que sí las mataron, que el fiscal había sido, que si el defensor y que fue su suegro, hijo de su tío, y María Dolores fue quien la mató. Como vemos, estas historias particulares narradas por la radio tenían bastante acogida en toda la población. Y por último ya vamos a narrar las conclusiones de mi investigación en base al estudio de todas sus fuentes y letras del carnaval. Por un lado, debemos decir que la supresión del carnaval con la dictadura fue un hecho bastante fuerte, pero también deberíamos decir que pese a esta prohibición sobrevive de manera privada, y esta prohibición fue perdiendo peso con el paso de los años. También el nuevo carnaval controlado fue en beneficio para el pueblo, puesto que esta gran demanda de carnaval se vio incrementada en estos años. Debemos decir que en 1948 pasamos de 6 agrupaciones a 28 agrupaciones en 1955, con lo que vemos un auge en muy poco espacio de tiempo. Pero también, por contra, este nuevo carnaval era menos transgresor y porque estaba fuertemente acotado por la censura. Por otra parte, esto también supuso un beneficio para el gobierno, ya que, por un lado, se legitimaba ante el pueblo gaditano, puesto que le devolvía esta fiesta para ellos, y también porque este carnaval era inofensivo, ya que no generaba un peligro para las propias autoridades y también distraía a la población. Por su parte, pasamos a hablar de la censura. Pese a lo que pueda parecer, la verdad es que nos encontramos un criterio incierto, puesto que se censuraron ciertas letras con un contenido menos fuerte, pero por contra se permitieron una serie de letras con tinte más reivindicativo, incluso izquierdistas, que realmente nos han desconcertado en nuestra investigación. Pero claro, este criterio incierto bien pudo obedecer a ciertas causas. Una de sus posibles causas pudo ser la subjetividad del censor, puesto que cada censor tenía un criterio personal y arbitrario, y esto podía alterar la supuesta eficacia de esta censura. Pero también la intervención de intereses particulares de personalidades con poder social pudieron intervenir en las decisiones de los jurados, incluso de los censores, a la hora de permitir o no una letra. También podemos especular de una línea más arriesgada con un control consciente de la permisibilidad por el gobierno de Cádiz. Es decir,
Podemos hablar de que se pudo canalizar ciertas necesidades reivindicativas mediante esta pequeña dosis de libertad, donde ciertos autores o grupos bien pudieron desfogar sus ansias de reivindicación dentro de la semana de carnaval. Pero también se pudo prevenir posibles corrientes de pensamiento contrarias al régimen y clandestinas. Debemos recordar que Cádiz fue un importante núcleo sindical en la posguerra, y aunque fuera utópico una revolución que derrocara esta dictadura, bien se pudieron dar movimientos antisistema. De todos modos, esta censura no fue nunca blanda. Debemos decir que fue una censura selectiva. Y ya hablando de la composición de nuestras letras, podemos decir que fueron un conjunto heterogéneo que recogió rasgos comunes, tales como un lenguaje coloquial, las cuales se escribía como se hablaba, pero este dato nos le arroja, si puede más, fiabilidad a esta fuente, puesto que estaba totalmente emanada del pueblo. También la estructura del repertorio era similar a la actual. La riqueza poética, en la cual se da caso la ironía, la comparación, la metáfora, estas eran básicas para que floreciera la crítica, y también se podía eludir la censura y hacer humor. Ya en cuanto a imagen de Cádiz en estos años, en base a nuestras letras, podemos describir una baja calidad de vida, derivada del hambre, de la vivienda, de la enfermedad, de la precariedad de suministro y de los transportes. También podemos decir que por nuestras críticas tan marcadas por parte de los obreros, las malas condiciones de trabajo están bastante perennes en este momento. Además, los impagos de su jefe también estaban bastante arraigados. Y ya por último, también hablar de las mentalidades como conclusión, donde se predomina una imagen peyorativa de la mujer, donde Dios se recoge como imagen del bien, y dentro del ideario de sus autores debemos distinguir dos grupos. Se da el caso de dos autores bastante aislados que fueron afines al régimen franquista. Estos fueron Francisco García de Quirós y José Osiel Varela. Pero también, puntualmente, otros fueron afines a ciertas ideas. Pero, claro, debemos de recordar que la propaganda política, el peso de la falange y el origen humilde de nuestros comparsistas, sumado al analfabetismo, pudieron bien trastocar sus ideas y hacer mella toda esta parafernalia que traía el franquismo. Por último, la ideología progresista también fue una gran tónica entre todos los autores. Sus coplas tenían un sentimiento crítico social, las cuales estas críticas tenían un objetivo impersonal. Y como embajadores de este compromiso con la ciudadanía, tenemos a Cañamaque, a Paco Arba y a Manolo Bravo, incluso a Fletilla. Y para finalizar, debo recordar que los privilegios que tenemos en la actualidad dentro del carnaval no lo tuvieron ellos. Muchos autores murieron sin poder expresar todo lo que llevaban dentro de sus corazones. Y que esta ponencia valga para tomar conciencia del verdadero significado del carnaval, la libertad.